Hola, buenas tardes. Joel Méndez, aquí con ustedes otra vez, aquí de regreso. Hoy vamos a estudiar otro pasaje para nuestro programa llamado COVID-19. Y esto significa compartiendo oraciones, verdades y instrucciones de Dios por 19 minutos o más. COVID-19, compartiendo oraciones, verdades e instrucciones de Dios por 19 minutos o más. Porque hemos visto que estos estudios pasan un poco de 19 minutos, hasta van hasta media hora, pero aquí estamos para aprender, compartir, orar, cualquier preocupación, duda, observación, pregunta que quizás tenga durante este estudio, puede compartirlo con nosotros aquí y vamos a orar a los últimos del estudio para sus peticiones. Hoy vamos a estar en el libro de Mateo, pero si no tienen Biblia, puse aquí los versículos del pasaje. Vamos a estar en Mateo 14, 22 a 33. Mateo 14, 22 a 33. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento en la Biblia. Mateo capítulo 14, 22 a 33. Les voy a dar un momento si quieren para buscar su Biblia, o si no, también lo tengo ya aquí preparado y publicado aquí en el lado de la transmisión, si quieren seguir con nosotros. Voy a poner mi timer por 19 minutos y comenzaremos. ¿Cómo están hoy todos? Espero que todos estén bien en la cuarentena. Ya vamos casi, no sé en qué lugar o eh, dónde están ubicados ustedes ahorita. No sé si están aquí en Oklahoma o en otro estado de los Estados Unidos, o si están en México. Quizás hay unos de Puebla, México, que siempre escuchan. Eh, Cada ubicación es un poco diferente, pero aquí ya tenemos, aquí en el Reno, Oklahoma, tenemos ya van a los últimos de 3 semanas que estamos en la cuarentena. Y bueno, y muchos han cambiado su estilo de vivir por la razón del COVID-19. Espero que ustedes estén seguros, uh, estén en casa, porque eso va a ser la mejor manera de parar esta infección que está afuera en el mundo. Voy a poner mi reloj. 19 minutos. Ok, vamos, antes de empezar, lo que he notado por Facebook y por las noticias y todo lo que, porque vivimos en un mundo de, de social media y vivimos en un mundo virtual, ya sea Facebook, el Internet, puede ser el Twitter, puede ser agarra las noticias por la televisión, pero hoy estamos llenos de tanta información que nos entra en nuestras cabezas. Y algo así con esta infección COVID-19, lo que está pasando, es bien fácil que entre más las malas noticias, lo malo que entre lo bueno. Entonces, ya sabemos que el COVID-19 puede matar, especialmente si uno tiene salud que no está en buena condición. Eh, y hemos escuchado lo que ha estado pasando alrededor del mundo, comenzando desde China, Corea, Europa, ahora ya ha llegado aquí al oeste del mundo, los Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, México. Uh, entonces, muchos de nosotros que somos cristianos, que creemos en Dios, que creemos en Jesús, pensamos que a nosotros no se nos va a meter el temor, que a nosotros no se nos va a meter la ansiedad,
la desesperanza porque tenemos a Jesús en nuestros corazones. Pero lo que yo he aprendido que muchos cristianos todavía tienen temor, todavía tienen desesperanza, todavía tienen ansiedad, todavía tienen preocupación. ¿Por qué? Por esta cosa. A ver, ¿qué es lo que está pasando hoy? Ay, tantos murieron hoy, tantos murieron ayer. Ahora están poniendo más restricciones sobre nosotros. Ahora están contaminados más que ayer, etcétera, 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 etcétera. Esta cosita pequeña nos enseña lo peor del mundo. Es un pedazo de herramienta, como cualquier otra cosa, pero ahorita lo que está sucediendo, estamos mirando más lo malo que está pasando y nos está afectando más lo malo que está pasando, que en vez de tener fe en nuestro Dios poderoso, nuestro Dios creador que hizo el mundo, nuestro Dios omnisciente, omnipotente, le tenemos más miedo a un virus que ni se puede ver con el ojo, que con el Dios poderoso, todo, omnipotente, omnisciente, creador, que hizo todo el universo. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando, nos estamos quitando nuestro enfoque en Dios y nos estamos enfocando más en lo malo. Ahí es cuando entran los problemas. Entonces, hoy vamos a comenzar, si están apenas subiendo aquí al Facebook, estamos en el Mateo 14, 22 a 33. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, y hemos estado hablando en la introducción que nos enfocamos más en las malas noticias, en los números de las muertes, en los números de los contaminados, en los números de los que han sido infectados, en los números de todo lo que está pasando en el mundo, de lo que es malo, en vez de enfocarnos en nuestro Señor Dios, Jesucristo. Y eso es malo. Si nos llamamos cristianos, si somos parte de la familia de Dios, no debemos de hacer eso, pero como dije, esto nos hace más daño que cualquier otra cosa. Mateo 14, 22 a 33, pero primero antes de comenzar, le voy a dar un poco de contexto y de lo que está pasando aquí en este capítulo, porque vamos comenzando en el versículo 22. Entonces el trasfondo y el contexto es esto. Jesús acaba de hacer un milagro. Y el milagro era de alimentar a 5,000. ¿Se acuerdan de esa historia? Pero la Biblia dice que alimentó a 5,000 hombres. Y eso no contaba a las mujeres y los niños. Entonces imagínense, Jesús acaba de alimentar a 5,000 hombres. Podía haber sido 10,000, 15,000 personas con 5 panes y 2 pescados. ¿Y quién estaba ahí también con Jesús? Sus discípulos, los 12 discípulos de él. Entonces los discípulos de él han visto este milagro que Jesús ha hecho, de convertir a 5 pedazos de pan y 2 pedazos de pescado, y pudo alimentar 5,000, 10,000, 15,000 personas. Y luego lo que dice en los últimos de 20, 21, dice que todos comieron y quedaron satisfechos. Y luego al último, cuando Dios le ordenó a los discípulos que nada se fuera a desperdiciar, los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pescado y pan. Imagínense, qué milagro. Los discípulos fueron testigos de lo que había pasado. Quédense con eso en la mente, que los discípulos acaban de ver esto con sus propios ojos. Miraron que a este hombre, que era Dios, que seguían, ya tenían tiempo siguiéndolo, ya habían visto otros milagros de él, acaban de mirar este milagro. Y son sus discípulos y son los que siempre estaban con él.
Acuérdense eso porque en la historia que viene después se trata de los discípulos y Jesús. Entonces, en este punto, los discípulos deben de estar llenos de fe, deben de estar llenos de un sentimiento en sus corazones, en sus cuerpos, en sus seres, que dice, este sinceramente es el Hijo de Dios, este sinceramente es el creador del mundo, este sinceramente puede hacer cualquier cosa. No vamos a dudar jamás de lo que es. Es el Dios, el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Pero que de volada pierden la fe, así como nosotros. Vamos a entrarle. Mateo 14, versículos 22 a 33. Si no tienen su Biblia, ahí la tengo a un lado también en la transmisión para que puedan leer. Mateo 14, 22 a 33. Y comenzamos después de que todo esto pasó. Enseguida, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento la era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Y los que estaban en la barca, los otros discípulos, lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que quiero que saquemos de este pasaje? Yo le puse dos títulos. Ahí lo tengo a un lado. Dos títulos que le puse. Y vamos a hablar un poco de los títulos. Un título que le puse a este estudio bíblico, en la tormenta, nunca pierdas el enfoque de Cristo en el caos. En la tormenta, nunca pierdas el enfoque de Cristo en el caos. Otro título que le puse, y si ustedes tienen otro título que quieran que le ponga, también le podemos poner otro, porque cada pasaje, cada historia de la Biblia significa diferentes cosas para diferentes personas. Entonces, esto es lo que yo saqué, esto es lo que yo destaqué de este pasaje. Dirige tus ojos a Jesús y Él traerá paz a tu tormenta. Entonces, un título es, en la tormenta nunca pierdas el enfoque de Cristo en el caos. Otro título es, dirige tus ojos a Jesús, oh Dios, y Él traerá paz a tu tormenta. Entonces, vamos a destacar un poco de cada versículo. Y si tienen una pregunta, me lo pueden enviar aquí. Pregunta, duda, observación. Hola Carmen, hola Cintia. Suegra. Espero que todos estén bien en Dallas, Texas, que estén seguros, mantenidos en sus hogares. Si le pueden enviar a mi abuelita, feliz cumpleaños, dígale happy birthday por mí. Aquí estamos nosotros en el Reno, Oklahoma, y yo sé que está ahorita en el nursing home y la tienen muy cuidada porque ni los dejan ustedes ver a ella, pero yo sé que es por la seguridad
para mantenerlos seguros a ellos y a ustedes. Y hoy cumple María 93 años. 93 años. Y sigue todavía con bastante fuerza y energía. Y que sí, que Dios la bendiga bastante. Yo la he conocido ya por la mayoría de mi vida. Esa es mi tercera abuelita que tengo hoy. Tengo dos de mi familia y luego tengo a ella, la mamá de la suegra, pero la amo bastante. Hola María, hola abuelita, te quiero, te amo bastante. Y aquí estamos en El Reno, Oklahoma, estudiando. Entonces, después de alimentar a estas 5,000, 10,000, 15,000 personas con los pedazos de pan y pedazos de pescados, los discípulos mirando esta maravilla, este milagro, y deben de estar llenos de alegría, llenos de una fe. Enseguida Jesús 22 dice, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Entonces Jesús despide a sus discípulos, váyanse al barco, yo me reúno con ustedes después y yo voy a dispersar a la multitud. Yo voy a despedir a la multitud. Imagínense el trabajo, la energía que un solo hombre, Jesús, necesitaba para despedir a todas estas personas, pero lo hizo. Él envió a sus discípulos al barco, sabiendo que venía algo para ellos. Entonces Jesús los despide, a los discípulos, despide a la multitud, termina con todo eso. Y luego el 23 dice, después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar. A solas. Al anochecer estaba allí él solo. Entonces lo que quiero que saquemos de aquí de este versículo es esto. Subió a la montaña para orar a solas. Acuérdense quién es este hombre. Es Jesús. Es el Hijo de Dios. Es Dios mismo, porque en Juan 1:1 dice que en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces el verbo es Jesús. Dios era todo hombre y Jesús era todo hombre y Jesús era todo Dios. Entonces, el punto que yo quiero que vean que este es Jesús, que este es Dios y tiene también a su Padre Dios. Pero ¿qué es lo que primero que hace? Siendo Jesús Dios, después de despedir a todos, ¿qué es lo primero que hace? Sube a la montaña para ¿qué? ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es lo que primero que hace cuando sube a la montaña después de despedir a todos? Voy a permitir un momento. ¿Qué es lo primero que hace? Jesús, que es Dios, el creador del mundo. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? Ora, sí, ora y se aparta. El punto que quiero que miremos es esto. Si Jesús, quien es Dios, es el Hijo de Dios, que es el creador del mundo, es el creador del universo, colgó las estrellas, colgó los planetas, colgó la luna, colgó el sol, es el creador de todas las bestias, los pescados, de las aves, de todos los seres humanos, el creador de las tierras y los mares, el creador del universo, pero ¿qué hace? Ora. Si Jesús, que es todo esto, ora, ¿qué más nosotros debemos de orar? Que somos simples seres humanos. Aquí Jesús es nuestro ejemplo. Él oró y él era Dios. Y muchas veces
sabiendo que va a venir una tormenta, porque Jesús ya sabía que se iba a meter en una tormenta, él mismo, que era también hombre, subió a la montaña y oró a su Padre. En oración estás en un plano espiritual superior con Dios. Así como Jesús subió a la montaña para orar, cuando uno de nosotros oramos, nos separamos de este plano, de esta tierra. En un sentido es como que si nos elevamos a un nivel espiritual con Dios. Porque cuando oramos, estamos platicando con Dios. Y cuando estamos platicando con Dios y Él nos está escuchando en nuestras peticiones, está escuchando nuestras preocupaciones, nuestras dudas. Estamos en un sentido, en una montaña con Dios, porque Él está ahí. Él está con nosotros en oración. Dios Jesús subió a la montaña para que Dios su Padre lo escuchara. En oración estás en un plano espiritual superior con Dios. Es una forma de meditación, pero estás meditando con Dios. Subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Estaba allí él solo. Este era su tiempo de silencio con Dios el Padre, su Padre, nuestro Padre. Es muy importante que sepamos que necesitamos que tener momentos, tiempos de silencio con Dios. En un mundo caótico, lleno de gritos, lleno de todo lo que está pasando en este mundo, especialmente ahorita, necesitamos que apartarnos, subir a la montaña con Dios en oración y tener nuestro tiempo de silencio. Sí, se puede orar en carro. Sí, se puede orar en la noche. Sí, se puede orar cuando estamos, antes de comenzar a alimentarnos, a comer. Sí, se puede orar cuando estamos en grupo, pero necesitamos un tiempo de silencio. Ya sea en la noche, en la mañana, durante el día. Si Dios Jesucristo es nuestro ejemplo y Él lo está haciendo, debemos de hacer lo mismo nosotros. Necesitamos un tiempo, tiempos, plural, durante el día para acercarnos a Dios en esa montaña que se llama oración, estar solo con Dios. Sin teléfono, sin televisión, sin otras personas alrededor de nosotros. Necesita que ser solamente Dios y nosotros. Así como Jesús se apartó, subió en oración al nivel de Dios para que Él lo escuchara, necesitamos que hacer lo mismo. Es el ejemplo que miramos ahí. Otra cosa que miro aquí en el 23, al anochecer estaba ahí Él solo. Cuando Él despidió a la multitud y a los discípulos, era tarde en el día anterior. Entonces Jesús tenía toda la noche orando. Se hizo tarde orando. 24. Y luego la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, porque ya tenía horas desde que los había despedido. Entonces el barco ya estaba bien alejado de la tierra. Y dice aquí el versículo, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. Zarandeada es otra manera de decir agitada, fanática. Entonces las olas del mar estaban golpeando el barco. Imagínense si uno de ustedes han estado arriba de un barco y las olas en una tormenta, ya sea un lago, el viento en una dirección
y las olas en otra dirección, el barco para acá y el viento para acá. Imagínense el barco para arriba y para abajo. 25. En la madrugada, ya era madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. En otro libro, en otro evangelio dice que era a las 4 de la mañana. 4 de la mañana. Entonces imagínense, Jesús orando todo ese tiempo, sabiendo que esto iba a pasar, porque Él es omnisciente. Él sabía que iba a enviar a sus discípulos a una prueba, sabiendo que apenas habían sido testigos del milagro de alimentar a todas estas personas, sabiendo los corazones de ellos, sabiendo que todavía no entendían. Y lo que quería hacer Jesús, darles una prueba. Y no van a pasar esta prueba sin la ayuda de Jesús. En la madrugada, alrededor de las 4 de la mañana, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Este es la historia, sí, donde Jesús camina sobre el agua. Pero muchas veces se olvidan que Jesús, en la historia del mundo, no era el único hombre que caminó sobre el agua. Vamos a ver que también hubo otro hombre que caminó sobre el agua, sino por un momento. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Lo que sacamos de allí es esto. Cuando en medio de la tormenta, Jesús siempre está cerca. Jesús nunca nos abandona. Dios siempre está ahí para los que son suyos. 26. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Entonces les dio bastante miedo, bastante temor. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Acuérdense del contexto. Acaban de mirar a este hombre Jesús, que era Dios. Este milagro, con todo lo que quedó. Pero estaban encegados en sus ojos. No podían mirar a Jesús claramente. ¿Por qué? Todavía dudaban de él un poco. Todavía no tenían la fe que se necesitaba en la tormenta. Entonces los discípulos miran a alguien caminando o algo y lo primero que dicen es un fantasma, es un ghost, como dicen en inglés. Gritaron de miedo. 27. Pero Jesús les dijo enseguida de volada: cálmense, soy yo, no tengan miedo. ¿Qué es lo que dice Jesús? Que tengan calma, tengan paz. Ahorita estamos en una tormenta que nunca jamás hemos visto. El mundo está arrodillado de este COVID-19. Hay mucho temor, hay mucho miedo. Hay muchos que están aterrados. Pero no saben que Jesús ahí está cerca. Y Dios, Jesús, les está diciendo: cálmense. No que eras hijo mío, no que eras hija mía, no que ya habías puesto tu fe en mí. Yo te doy paz en tu corazón cuando te conviertes en alguien en mi familia. Yo te doy tranquilidad. Quito el temor de tu corazón. Pero viene un virus y de repente todo se va para afuera de la ventana. Dice Jesús: cálmense. Soy yo, ¿no te acuerdas? Soy yo. Soy yo, Jesús, Dios, el Creador.
Yo estaba ahí antes de crear el mundo. ¿Te olvidaste? Y acabas de ver mi milagro. Soy yo el mismo. Pedro, el versículo 28 dice, Pedro es un hombre interesante. Siempre anda metiendo su pie en su boca y siempre hace cosas sin pensar primero. Pero en muchas maneras Pedro es como muchos de nosotros. Queremos y amamos a Dios, pero cuando algo pasa, se nos va la fe. Pero aquí vamos a mirar a Pedro. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Entonces Pedro le dice, si sinceramente eres tú, Jesús, mándame sobre el agua. Lo interesante aquí que quiero que miren, que debemos de mirar nosotros es esto. Dos cosas. Necesitamos pedirle a Dios valentía en nuestra fe, en la oscuridad de nuestras pruebas. La prueba para los discípulos y para Pedro en este momento era la prueba de la tormenta, que las olas y el viento iba a destruir este barco, se iba a voltear, se iban a hundir. Así como dijo Pedro, si eres tú, Padre, si tú eres Dios, si tú eres mi Señor, si tú eres Jesús, mándame que vaya a ti sobre el agua, dame la fe que necesito. En el libro de Santiago, iba a decir James en inglés, en el libro de Santiago dice que no recibimos porque no pedimos. Aquí Pedro está pidiendo, sácame de aquí, dame la fe que necesito, te lo estoy pidiendo. Necesitamos pedirle a Dios valentía en nuestra fe, sabiendo que nosotros en nosotros mismos no se puede hacer, no podemos hacerlo. Y el otro punto es esto, el segundo punto. Si miran que Pedro no le pregunta, si eres Jesús, si eres Dios, si eres mi Señor, calma las aguas, calma el barco, calma el viento, calma la tormenta. Pedro no pregunta por eso, no le dice a Jesús eso. Muchas veces cuando viene nuestra tormenta, hoy la tormenta es el crisis del COVID-19 y los que están pasando la pesadilla de contractar y el riesgo de salir a las calles para comprar mandado. Sí, le vamos a pedir a Dios que quite y que mate, que encuentren una cura para esta infección. Pero lo que debemos de pedirle a Dios siempre, que Él nos dé fe. Eso es lo que Pedro le está pidiendo a Jesús. Pedro no le preguntó a Jesús que aplacara la tormenta, sino que le diera fe. Dice Pedro, si tú eres mi Dios, mándame que vaya a ti sobre el agua. No le pidió que calmara el agua, no le pidió que calmara el viento, no le pidió que calmara las alas. Le dijo Pedro a Jesús, si eres tú, dame la fe, dame la valentía que necesito. Yo sé que la tormenta va a venir, las tormentas van a venir en este mundo, en nuestras vidas. Hoy es el COVID-19, mañana es la tormenta del matrimonio, mañana es la tormenta de la muerte, mañana es la tormenta de nuestros niños, mañana es la tormenta de nuestros trabajos, mañana es la tormenta de etcétera, etcétera, etcétera. En vez de pedirle a Dios que nos quite la tormenta, debemos hacer lo que hizo Pedro. Que nos dé fe, Jesús, que nos dé fe, Dios, para seguir adelante en la tormenta. 29. Ven, dijo Jesús. Dios le está dando a Pedro lo que pidió. Fe, valentía para la tormenta. Sabiendo que Pedro no pidió que placara la tormenta, Pedro pidió exactamente lo que tenía que pedir. Fe, valentía.
Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pedro pidió, Pedro recibió, la tormenta siguió. Muchas veces Dios no va a aplacar la prueba. Muchas veces Dios no va a dejar que termine la prueba. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios quiere que le pidamos a Él. Pedro pidió correctamente lo que necesitaba que pedir. Y Jesús se lo dio. Dijo, ven, te lo estoy dando. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Jesús caminó sobre el agua. Y ahora Pedro también caminó sobre el agua. Nunca se olviden que Jesús no era el único que caminó sobre el agua. También Pedro. Porque Pedro, de principio, tuvo la fe necesaria para caminar sobre el agua. Entonces, 2 hombres han caminado sobre el agua en la historia de este mundo. Pero Pedro fracasó inmediatamente después. Versículo 30. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces Pedro lo que está haciendo, está caminando sobre el agua y en vez de enfocarse, mirar directo a Jesús y no mirar para la izquierda, no mirar para la derecha, es como decir, aquí tengo, a ver, un faro de luz y acá tengo otro faro de luz. ¿Miran ahí? Dios, Jesucristo es nuestro faro de luz. Y Pedro lo que tenía que haber hecho es enfocarse directo a ese faro de luz. De principio lo hizo y luego se desenfocó. Miró, escuchó la tormenta, las olas, el viento, la profundidad, el barco. En vez de quedarse todavía enfocado en Jesús, ahora comenzó a enfocarse en lo que estaba pasando alrededor. Es similar a lo que está pasando hoy. Sabemos que debemos de tener fe en Jesús, en Dios, pero nos enfocamos más en las malas noticias. Nos rodeamos más con lo que está pasando, lo que está haciendo el COVID-19. Murieron hoy 19 personas en el estado de whatever. Murieron y se infectaron cientos y miles de personas hoy en este día, en este país, en este condado, en esta ciudad, en este país. No hay suficiente equipaje para darle a las enfermeras. Malas noticias tras malas noticias tras malas noticias. Lo que no estoy diciendo que no debemos de tener, no estoy diciendo que no debemos de tener sentido común. Necesitamos eso. Necesitamos que tener una alerta en nuestro sentido. Necesitamos que estar al pendiente. Pero no debemos de tener temor. No debemos dejar entrar, como dejó Pedro entrar. Miró, escuchó, en vez de enfocar en esta tormenta del COVID-19, debemos de enfocarnos en Jesucristo. Porque lo que va a pasar es lo mismo que le pasó a Pedro. No vamos a comenzar a hundir como él. Al sentir, porque mira todo lo que me está pasando, estoy rodeado de todo esto, lo mismo que estamos haciendo nosotros. Por Facebook, por el Twitter, por las noticias. Somos como un imán. Estamos atrayendo las malas noticias porque queremos saber lo malo. En vez de saber más de lo bueno, de lo que tenemos enfrente, Jesús. Pedro tenía a Jesús y no lo usó bien. Entonces gritó, Señor, sálvame. Le dio temor, le dio ansiedad, le dio desesperación. ¿Se escucha similar a algo lo que está pasando hoy? ¿Cuántos de nosotros tenemos temor, ansiedad, depresión,
de desesperación, es porque no estamos enfocados en Jesús. No estamos enfocados en Dios. Estamos más enfocados en lo peor de lo que está pasando, en vez de estar enfocado, alineado a nuestro Señor Jesucristo. No estamos mirando al faro de luz. No estamos mirando a Jesucristo. Cuando quitas tus ojos de Jesús, quitas tu esperanza. El versículo 31. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, le dice Jesús a Pedro, ¿por qué dudaste? Ahora está hablando Jesús de fe. Esta es la pregunta que Jesús le hace a Pedro. Entonces, vamos ahora a decir, esta es la pregunta que Jesús nos está diciendo a nosotros. Lo que está diciendo, ¿por qué dudas? Si yo soy tu Dios, yo soy tu faro de luz. Yo debo de ser tu enfoque. ¿Por qué dudas? Como le dijo a Pedro, ¿por qué dudabas? ¿Por qué te estás hundiendo? ¿Por qué te tengo que salvar? 5,000 alimentados antes de esto y todavía no tenían la fe. ¿Cuántas veces ha obrado Dios en tu vida, en mi vida? ¿Cuántos milagros hemos visto que ha hecho Dios en nuestra vida? Y luego viene otra prueba, otra tormenta y perdemos esa fe. Perdemos esa paz. Todavía dudamos. Muchos están dudando de Dios hoy. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. No debemos de ser distraídos con lo que está pasando en este mundo, porque tenemos a Jesucristo nuestro Señor como nuestro faro de luz, nuestro enfoque, el creador del mundo y todo lo bueno que ha hecho en nuestras vidas. Nunca debemos de olvidar eso. Si te distraes de lo más importante, estás poniendo tus ojos, tu enfoque en el mundo y las circunstancias, en vez de poner tus ojos y tu enfoque en Jesús. Vamos a cerrar. Voy a orar por lo que he estado orando los últimos días, porque sigue siendo lo mismo. Hay mucha desesperación hoy y cada día, porque Dios no es el Dios de muchas personas. Si sinceramente eres hijo o hija de Él, debes de tener una paz que viene cuando vienen las tormentas, una paz que Dios nos da. Esa paz no viene del mundo, esa paz viene de Jesús. Y si hay alguien escuchando esa transmisión que nunca ha puesto su fe solo en Jesús, nuestro faro de luz, nuestro creador, nuestro salvador, no vamos a tener lo necesario para seguir adelante en este mundo. No necesitas un sistema para salvarte, no necesitas una iglesia para salvarte, no necesitas a un hombre para salvarte, no necesitas que ser una buena persona para salvarte, porque todos somos pecadores. Pero dice Dios que no hay uno justo, no, ninguno que puede entrar al cielo. Jesucristo mismo fue el único justo que vivió una vida perfecta, sufrió, se hizo el sacrificio para nosotros
y tomó el castigo que nosotros merecíamos. Y lo único que pide es que nosotros pongamos nuestra fe en Él, que Él murió por nosotros, que fue resucitado y que Él es nuestra esperanza. Y ese momento que pongamos nuestra fe en Él, nos convertimos hijo y hija del Padre Celestial. Gracias por esta oportunidad de estar aquí con nosotros otra vez, Padre. En este momento te clamamos, te pedimos que seas nuestro enfoque, que seas nuestra luz en la tormenta, que seas nuestro faro de luz en la tormenta. Hay muchos que están sufriendo hoy, Padre, que no tienen esa paz en sus corazones. Te pedimos que le des la paz que ellos necesiten. Si nunca han creído en tu Hijo Jesús, te pido que obres en los corazones de ellos, ya sea que alguien hable con ellos de la esperanza que es Jesús. Y los demás que están escuchando, que son de tu familia, te pedimos, te pido, Padre, te ruego, te clamo, te los pongo a tus pies, que tú seas la esperanza de ellos, que tú seas la luz, el rayo de luz en la oscuridad, en la tormenta, porque con lo que está pasando hoy te necesitamos tanto. Pedimos petición con las enfermeras, los doctores, los que están en las líneas, en las tiendas, los trabajadores, los que no tienen suficiente equipaje médico para hacer su trabajo, los que son infectados, para los ancianos, Padre. Esto es algo que te vamos a clamar todos los días, Padre. ¿Qué tormenta estamos hoy viviendo? Pero tú estás allí, caminando con nosotros y estás diciendo, sal, te quiero dar esa paz, te quiero dar esa fe, te quiero dar el poder. Es lo que tú quieres que te preguntemos y tú nos das esa fe, como tú se la diste a Pedro. No necesariamente nos vas a quitar o sacar de esta prueba, Padre. Por eso te pedimos que nos des una fe que sobrepasa cualquier cosa, cualquier tormenta, cualquier duda. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Padre. Sigue protegiéndonos, sigue siendo nuestro Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias otra vez. Espero que tomaron algo de este estudio. Siempre nos pasamos de 19 minutos, pero los que están, los que siguen escuchando, necesitamos esperanza, necesitamos paz. Y les ruego, les pido que ustedes no se esperen hasta las 6:15 para escuchar esto. Les ruego que estén en la palabra de Dios diariamente. Que la palabra de Dios sea algo que ustedes están viviendo, están escuchando, y que la palabra de Dios no sea algo que nomás vamos corriendo cuando necesitamos algo. Les ruego que se arrodillen todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, manejando, pero no cierren los ojos. Oración y lectura de su palabra debe de ser algo que debemos hacer todos los días. Si no nos alimentamos con la palabra de Dios, nos vamos a morir espiritualmente. Si no comemos comida física, nos vamos a morir, nos vamos a poner débil. Debemos de comer del pan de Dios, que es la palabra que Él tiene para nosotros. Y luego tenemos que comunicarnos con Él. ¿Cómo nos comunicamos con Él? Orando. Esa es la dieta que yo recomiendo todos los días para nosotros en este tiempo de crisis. Hasta luego, cuídense y vayan con Dios. Hasta mañana.